capturado el puerto de Cherburgo con un asalto fulminante, pero quedaban otros y cuando no podían defenderlos los destruían. Este fue el caso de Brest, donde los norteamericanos lucharon sin regatear esfuerzos por tierra, mar y aire. También en Bretaña, donde se nos unieron fuerzas de la resistencia, en el puerto de Calais, que fue tomado por los canadienses, en el Havre, capturado por los británicos, y en los de Dunkerque y Boulogne, que fueron rendidos por canadienses y checos. Hace falta mucho material por hombre y día para mantener un ejército en activo. Los hombres a quienes asigné las misiones de abastecimiento tenían todo un reto entre manos por la acuciante escasez de puertos operativos. Nuestra ofensiva se demoró y los alemanes ganaban tiempo para consolidar un nuevo frente defensivo. Nuestros suministros se agotaron justo al llegar a la línea Sigfrido. Barreras antitanque y otros dispositivos hacían imposible dar un solo paso más. Luego topamos con nidos de ametralladoras, búnkers, fortines ocultos. Era como estar en esos parques de atracciones de Coney Island donde uno se pierde, solo que aquí al creer encontrar la salida podía esperarte un cañón. Con suministros quizás hubiéramos logrado pasar, no lo sé. Un asalto frontal contra la línea Sigfrido era impensable todavía. Atrincherado y cubierto de hormigón, aguardaba allí el poder alemán. Una hidra de 100 cabezas que aún no habíamos conseguido matar y unos muros de acero que habían levantado 1000 años de experiencia en el arte de la guerra. Pero esa línea no era infinita. En el sudeste de Holanda no había absolutamente nada entre el ejército británico y la llanura alemana, salvo 2 ríos y un pueblo. Así pues, trazamos nuestro plan. Enviar tropas aerotransportadas para capturar a Eindhoven y a los británicos a Arnhem y a Nimega. Luego resistir allí hasta la llegada de refuerzos que completarían la acción desde el sur. Y allí donde la línea no llegaba, el Rin sería por fin cruzado masivamente. Estaba en mi lugar habitual entre el resto de los hombres, pero esta vez al lado de la ventanilla. Solo veía el cielo azul y otros aparatos que volaban por encima como si fueran moscas. Uno de mis compañeros me enseñó algo gracioso en el periódico que estaba leyendo, pero no pude reírme. Llegamos a la costa holandesa antes de lo previsto. Nos avisaron entonces que se acercaba la hora y cada cual ocupó su puesto. Recuerdo que pensé, qué mala suerte sería morir ahora que la guerra ya casi ha terminado. Los británicos cayeron sobre ellos y a continuación nosotros en un lugar llamado Eindhoven, en Holanda. Todo transcurrió con normalidad. Nos atrincheramos, montamos un perímetro defensivo y esperamos a los británicos. Cuando llegaron marchamos juntos hacia Nimega. El puente de Nimega estaba casi intacto. Cruzamos el río. Fuimos hacia Arnhem, pero no llegamos muy lejos. Los alemanes sabían nuestros propósitos y no podían dejarnos pasar. Fue lo peor de aquel asalto. Saber que en Arnhem nos esperaban nuestros camaradas y no poder llegar hasta ellos. En Arnhem nosotros y parte de los polacos conseguimos un atrincheramiento seguro y eficaz. La escasez de alimentos y municiones era lo que más nos preocupaba. Nunca olvidaré aquellos paracaídas con provisiones. Ver cómo descendían entre el fuego alemán y cómo a menudo llegaban a su destino. Hacia el final sabíamos que la situación era crítica. Nos habíamos acorralados y parecía probable que no saldríamos de allí. Recuerdo especialmente la actitud de los hombres en esos días. Combatientes duros y fieros se habían vuelto sensibles, afectuosos, insustituibles compañeros. En ningún lugar como en Arnhem aprendí tanto sobre la naturaleza humana. Las armas se silenciaron en Arnhem. Supimos entonces que todo el valor sería poco para conseguir cruzar el último puente. Solamente quedaba una opción y era el asalto directo contra la línea Sigfrido, único modo de abrir brechas de paso hacia el flanco derecho. Pero primero necesitábamos un puerto para los suministros. Teníamos ya el puerto de Amberes, pero los cañones alemanes controlaban las 30 millas entre la zona portuaria y el mar abierto.
Muelles que eran solo piedra, grúas inutilizables y atracaderos paralizados. Una ciudad muerta de espaldas al mar. Y así seguiría mientras no la penetráramos de parte a parte. Urgía una batalla que liberara el emplazamiento para nuestras fuerzas navales. Yo cubrí esa batalla para la Associated Press. Y quisiera haberla narrado con la misma grandeza con que lucharon en ella aquellos hombres. Fue una lucha titánica y cruel de principio a fin. Polacos y canadienses despejaron el flanco sur del río. Y la Armada Real Británica, los marines y los noruegos, hundidos hasta las rodillas en agua y sangre, se enfrentaron a los cañones de 9 pulgadas West Cape. Fue una de esas luchas que hacen leyenda. Y después limpiar de minas el Escalda. Fue la mayor operación de esta naturaleza en toda la historia. Miles de nuestros mejores hombres tuvieron que sacrificar sus vidas para que aquel primer barco pudiera entrar en el puerto de Amberes. Yo relaté los hechos lo mejor que pude, pero su memoria merece algo más que meras palabras. Yo fui de conductor en el primer convoy que salió de Amberes. Al llegar al frente vi más depósitos de suministros vacíos de los que hubiese querido ver. Los muchachos querían saber dónde tenían el material que necesitaban. Sin material no se puede luchar, es evidente. Hice muchísimos viajes. Conducía día y noche para no quedarme dormido. Cantaba Miggle Me, Keep Those Bottles Quiet y cosas por el estilo. Mi trabajo consistía en facilitarles un cepillo de dientes nuevo, una linterna o un libro cuando cruzaban a la orilla oeste del río Mosela para reparar fuerzas. Traíamos solo una compañía cada vez, porque su regimiento necesitaba el mayor número posible de hombres en todo momento. Alguien les daba una palmadita en el hombro y les decía: muy bien, muchachos, podéis cruzar el río y descansar 24 horas. Les parecía sencillamente increíble. 24 horas sin guerra. Allí se les proporcionaba lo más esencial, que les era entregado como billetes de $1 en la ventanilla de un banco. Cosas tan simples como dormir una noche entera, comida caliente, una muda y unos pantalones limpios, un afeitado, una ducha y una película. Me preguntaba qué sería lo que más deseaban ellos. ¿La carta que iban a escribir a casa? ¿La ducha caliente? ¿O ver las esbeltas piernas de la chica de la película? En cualquier caso, todo acababa la mañana siguiente. Volverían con una muda limpia, bien afeitados, duchados y más descansados que antes. Y otra vez a cruzar el Mosela, camino de sus agujeros, de la guerra. Sabíamos ya que nos esperaba una campaña de invierno. Era inevitable. Los alemanes estaban atrincherados y eran duros de pelar. Y si no hacíamos algún progreso notable, seguiríamos en las mismas. El escuadrón era operativo, pero apenas se usaba. Estábamos muertos de asco y de frío. Lo estarás pasando bomba en París, me escribió mi prima. Ya sabes, el perfume, las medias de seda, el champán. A nosotros nos llamaban el Frente Sur. Estábamos en los montes de Bulls con el 7º Ejército Norteamericano. Este sur no era precisamente caluroso y recordaba con agrado el Mediterráneo, donde desembarcamos en agosto, pero desgraciadamente los recuerdos no quitan el frío. Antes habría pensado que hacer un hoyo en mi jardín y pasar en él todo el invierno hubiera sido una muerte cierta, pero es lo que ni más ni menos hicimos allí. El sargento puso de ejemplo a las ardillas, pero ellas no tienen que usar ametralladoras. En Bruselas no teníamos calefacción. Llevaba tanta ropa bajo el uniforme que me llamaban el bulto inglés. Yo, que no había fumado en mi vida, llegué a gastar un paquete de cigarrillos al día. Bueno, al menos era una ración equilibrada. Por otro lado, mi compañía estaba deshecha y verte de pronto luchando junto a desconocidos aumentaba tu malestar. Nuestro frente estaba en las Ardenas, un sitio tranquilo. Muchos oficiales se habían ido al norte para discutir dónde y cuándo lanzar una próxima ofensiva. Entonces un día, hallándome yo de guardia, empezaron a caer obuses. Pensé que tal vez fuera nuestra ofensiva, hasta que me di cuenta de que los obuses no iban, por así decirlo, sino que venían. Luego vi los tanques alemanes. Era una ofensiva, en efecto, pero dirigida contra nosotros.
La ofensiva que preparábamos para el norte fue desmontada y aplazada repentinamente. En la impenetrable zona de las Ardenas, von Rundstedt atacó. Abrió un corredor entre las líneas americanas y dirigió sus tanques desesperadamente hacia el río Mosa. En una pálida noche de frío y nieve, dio comienzo una acción de la que nadie vislumbraba el fin.